Agradecemos a los profesores Paz, Zimmerman, Núñez, Torres y Gómez esta primera parte de la sesión. Mi nombre es Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Quiero en esta pausa invitarlos a que visiten el canal de YouTube Movilidad Profe, el cual dirijo. Precisamente, mañana jueves tendremos por este canal el tema Diseño de redes de transporte a las 4 de la tarde. Presentado por el profesor Francesc Robusté, catedrático de transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Además, a las 6 de la tarde quiero invitarles también a que visiten el canal de YouTube del grupo PIT, el grupo de investigación en transporte, movilidad y territorio que coordina el profesor William Castro. Allí se presentará el tema Transformando el río Teusacá a través del fortalecimiento de la gobernanza del agua. Entonces, recuerden, a las 4 por Movilidad Profe y a las 6 en Jueves del Egresado por el canal del grupo PI. Bien, vamos a continuar con la programación del evento Movilidad y COVID, de planificar por demanda a planificar por disponibilidad, en el marco de nuestra cátedra internacional. Para esta segunda parte hemos invitado a 4 profesores. Déjenme presentárselos. En primer lugar, tenemos al profesor Pastor Willy González Taco, ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, profesor de la Universidad de Brasilia desde 2006. Actualmente es coordinador sustituto del Centro Interdisciplinario de Estudios de Transporte de la Universidad de Brasilia. En segundo lugar, tenemos a Dora María Hort, arquitecta y urbanista. La arquitecta fue durante 20 años profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es voluntaria en grupos de investigación en proyectos relacionados con movilidad y gestión urbana. En tercer lugar, tenemos al profesor Francesc Ventura, arquitecto con especialidad de urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, creador de la Autoridad de Transporte Metropolitano ATM, socio fundador y director de FVM y Eficiencia Locacional. En cuarto lugar, el profesor William Castro García, ingeniero civil, actualmente profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y es el coordinador de la sección académica de vías y transporte. Y para la moderación, la arquitecta Tania Giraldo Ospina, actual profesora asociada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Para iniciar este segundo conversatorio, queremos preguntarles a ellos lo siguiente: ¿cómo era la movilidad de su ciudad y su país en el año 2019 y cómo ha afectado el COVID los diferentes desplazamientos de personas y mercancías en 2020? Buenas tardes, Iván. Gracias por esta invitación para poder discutir, conversar sobre ese tema tan importante antes de la pandemia y después de la pandemia. Primeramente, decirles que vivo en el Brasil hace 25 años, pero soy peruano, y mi evaluación en relación a lo que ha pasado o lo que hemos vivido antes de la pandemia requiere primero un previo contexto. El Brasil es un país casi continental con varias características regionales, sea norte, centro, oeste, sur, centro-oeste, y cada región tiene su característica. En términos de su desenvolvimiento poblacional, la mayor concentración está en São Paulo, que es el estado más populoso junto con Río y la parte de Minas Gerais también. Entonces, esos son los grandes centros urbanos que tenemos en la parte más central del Brasil. En el norte Fortaleza, en el sur tenemos otras ciudades, Porto Alegre, Santa Catarina, y de alguna forma eso nos trae un aspecto de la configuración urbana del Brasil. Aparte de eso, tenemos más de 5.000 municipios
distribuidos en todo el territorio. Entonces, la dimensión territorial de Brasil es significativa y eso de alguna forma muestra cómo que el territorio tiene sus diversas expresiones. Antes de la pandemia, en el caso de la ciudad donde vivo, que es Brasilia, nosotros teníamos una fuerte dependencia del transporte por automóvil. Antes de la pandemia, por ejemplo, los desplazamientos por transporte al trabajo eran en torno de 34% de lo que se veía diariamente sucediendo. Eso también de alguna forma refleja en sí cómo está distribuida Brasilia, la ciudad donde vivo, que es la capital de Brasil. Y también junto de esa distribución en la capital, nosotros vemos de que había una tasa de ocupación vehicular de 1.2 personas por automóvil. Eso significa que casi una persona y poco se desplaza utilizando un automóvil. Entonces, esas características antes de la pandemia nos muestran una prevalencia de uso del automóvil, transporte público utilizado por cierta camada de población y también en la concentración de actividades en lo que viene a ser Brasilia plano piloto, que es la área central. En esa área central tenemos aproximadamente en torno de un 74% aproximadamente la concentración de salarios, o sea, de lo que se paga por realizar actividades laborales. Ese fue el panorama anterior. Dentro de ese panorama anterior podemos también destacar otro aspecto que viene a ser que Brasilia comenzó a trabajar intensamente con la micromovilidad, con el uso de patinetas y movilidad compartida, las bicicletas, ¿no? De alguna forma estaba dando una atención significativa, principalmente en relación a lo que viene a ser la última milla del centro de la ciudad para áreas más próximas, como por ejemplo la Universidad de Brasilia, donde trabajo, y que estaba dando un soporte a los desplazamientos activos. También junto de eso, la ciudad comenzó a recibir un poco más lo que viene a ser los desplazamientos por el uso de aplicativos, sea de bicicleta como también por motocicleta. Un panorama más o menos así, rápido, lo que viene a ser la movilidad en Brasil. ¿Cuándo se produjo ese proceso de cierre total de actividades y la etapa de enclaustramiento, ¿no? Enclausuramiento. Comenzó a surgir un aspecto bien interesante porque comenzaron a aumentar el número de compras de delivery para entrega en casa. Entonces, ya en el mes de mayo, por ejemplo, hubo un 50% de aumento de uso de compra de bicicletas, muchas de las cuales empleadas para delivery y otras para las personas utilizar en los desplazamientos de corta distancia. Aumentó también el número de motocicletas circulando en el espacio urbano, prácticamente durante ese periodo de aislamiento. Lo que hubo fue más bicicletas y lo que hubo fue más motocicletas, pero distribuyendo productos para consumo, sea comida, sea medicinas, sea productos vendidos vía internet, el e-commerce. Entonces, vemos que durante la pandemia se produjo eso. Ya cerca, próximo de ese periodo, también fueron identificados algunos aspectos en relación a la ocupación de las principales vías. ¿Qué hubo? Generalmente se ha observado una disminución del uso de los automóviles. Llegamos hasta tener una reducción en torno de 30-40% ya próximo del inicio de los vehículos motorizados por automóvil. También hubo una reducción significativa del número de accidentes, cayó en 35-40% el número de accidentes. También la parte de contaminación ambiental, eso me parece que ocurrió en todos los países, ¿no? Hubo una disminución significativa y un aumento también significativo de la compra vía Internet, de varios tipos de productos. Ya en esos inicios que estamos viviendo ahora, también se observa lo siguiente, ahora en relación al transporte público. Hicimos algunos estudios y nos permitieron determinar, por ejemplo, que en torno de 20% de las personas, ellas declararon que no estarían utilizando el transporte público post pandemia. Eso en cierta forma por temor a contaminarse, ¿no? Por temor a sufrir algunas situaciones de contaminación. Y ese 20% indica de que o no se desplazaría utilizando o simplemente dejaría. O sea,
son personas que pueden, de alguna forma, cambiar sus actividades para no desplazarse. Y ahí viene otro aspecto que es importante, porque ¿qué se observa ahora en Brasilia? Se observan aspectos de micromovilidad bien interesantes. Brasilia es una ciudad planificada, tiene bastantes áreas verdes, espacios abiertos. Se observa mucho lo que no sucedía antes de la pandemia. Por ejemplo, personas saliendo a los parques libres, abiertos, para realizar fiestas de sus niños, para encontrarse, evidentemente con las medidas necesarias, ¿no? Pero que comienzan a ocupar esos espacios que antes de la pandemia era bien difícil encontrar eso. O sea, de alguna forma las personas están comenzando a encontrarse, comenzando a desarrollar actividades que se aproximan una de las otras en esos espacios libres que se tienen. Y eso muestra que hay una nueva forma de utilizar del espacio y que eso es muy propicio para fines de planeamiento urbano, planeamiento de la ciudad. Eso significa que necesitamos desarrollar ahora políticas para que eso pueda permanecer a lo largo del tiempo. Ahora, otro aspecto que queda para nosotros como duda es que si ese número de vehículos utilizados antes de la pandemia permanecerá después, ¿no? No sabemos todavía porque estamos en un proceso de poder incorporar algunas prácticas de movilidad y porque también Brasil está ahora entrando en un proceso de colocar a disposición de las vacantes disponibles de estacionamientos para una licitación de una nueva empresa y en cierta forma eso nos va a dar un nuevo panorama. En cierta forma viene a ser eso el proceso que vivimos aquí en el Brasil, evidentemente con las varias diferencias, como había dicho en un principio, porque, por ejemplo, en el norte del país tenemos transporte por barco, tenemos transporte rural muy intenso aún en muchas áreas próximos de las grandes ciudades. Tenemos características bien diversificadas en términos de clima, en términos de topografía, y eso también nos da que cada experiencia va a ser diferencial. Y de alguna forma eso nos lleva a desafíos de decir, bueno, ¿cuál va a ser el mejor camino? ¿Qué podemos trabajar? De alguna manera, las experiencias internacionales ya nos están indicando qué realizar, y estoy seguro que la opción más adecuada va a ser trabajar mucho con los módulos activos, la micromovilidad, y ahí tendremos un desafío tremendo en términos de lo que viene a ser la reglamentación, cómo reglamentar eso para que nos dé ciudades sustentables, nos dé ciudades que puedan desarrollarse con calidad de vida, con calidad humana, ¿no? Y justamente durante los meses anteriores, antes de la pandemia, se discutía mucho aquí en el Brasil la cuestión de lo que viene a ser las ciudades inteligentes, las Smart City. Bueno, es un tema que de alguna forma ahora va a retomarse, pero va a ser con un nuevo ingrediente, que significa de qué forma eso que era considerado como ciudad inteligente en la práctica se vuelve una ciudad más humana, una ciudad más próxima de los espacios urbanos cercanos de las viviendas donde las personas residen y de qué forma las políticas públicas van a colaborar para eso. Es un panorama más o menos rápido de lo que viene a ser la movilidad en Brasilia y la movilidad en el Brasil con sus características bien diversificadas. Muy agradecido. Saúdo a todos que estão me ouvindo. Vou falar sobre mobilidade urbana no Brasil, usando como exemplo a minha cidade, Florianópolis. Sou professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço à Universidade Nacional de Colômbia pelo convite a esse evento, junto a vários colegas internacionais. Será uma oportunidade de aprender muito. No Brasil, tem-se forte diversidade regional versus forte similaridade urbana. Florianópolis representa bem as cidades brasileiras de porte médio. O estado de Santa Catarina faz parte da região sul, tendo Florianópolis como capital. Florianópolis é uma ilha ligada ao continente por pontes. Faz parte da Grande Florianópolis, que é composta por 4 municípios com aproximado 1 milhão de pessoas. O que podemos dizer do Brasil?
que é o maior país da América Latina, com 210 milhões de habitantes, que é fortemente dependente do transporte rodoviário, que tem altas taxas de urbanização e de motorização. Em relação à frota de veículos no Brasil, faz destaque aos números expressivos de automóveis e motocicletas. Em relação aos acidentes de trânsito, estamos melhorando, mas ainda em 2018 registramos uma média de 90 mortes por dia. Em Florianópolis, a frota de veículos também apresenta números expressivos e crescentes de automóveis e motocicletas. A única frota que vem diminuindo em Florianópolis é a frota de ônibus. Como chegamos a essa realidade no Brasil? De 2000 a 2010, o governo incentiva a compra de automóveis, problemas de circulação se espalham por todo o país. De 2010 a 2018, começam as buscas por soluções através da nova visão de mobilidade. Brasil é a sede de eventos mundiais que impulsionam muitas obras urbanas. Em paralelo, conflitos de retração econômica tomam conta do país. A partir de 2019, assume o novo governo, cuja atuação se caracteriza pela reestruturação geral, retenção de investimentos, incertezas, conflitos. Nesse cenário veio a Covid. Desde o final de março de 2020, o Brasil está operando em situação de emergência sanitária, com isolamento social. O enfrentamento da Covid no Brasil foi rápido, apesar da existência do nosso novo governo. Muitas iniciativas foram tomadas pelo Congresso, estados e municípios, com intervenção frequente do poder público. Com isso, conseguiu-se segurar a disseminação da Covid até final de maio. As estratégias usadas no Brasil estão sendo o fechamento de atividades e a suspensão do transporte público, mas frequentes tentativas de retomada têm disseminado a Covid por todo o país com taxas bem alarmantes. Desde meados de junho, a média atingiu 1.000 mortes por dia. Em Florianópolis, o enfrentamento da Covid tem seguido os mesmos padrões nacionais. Os impactos já percebidos da Covid em 2020, a aceleração da inovação tecnológica, afetando as relações de trabalho e gestão de serviços, o atraso nos planos e obras de melhoria de mobilidade urbana, retração econômica e incremento no uso do transporte individual. As vendas de veículos leves despencam em abril e maio, mas já voltaram a subir em junho e julho. Em Florianópolis, como chegamos à Covid? Com planos acordados, o Planos, finalizado em 2015, o projeto Neotrans, finalizado em 2018. Temos agora experiências acumuladas, saberes e tecnologias locais, e com atores organizados. A SUDERF, no governo do estado de Santa Catarina, o Observatório da Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina e governos municipais da Grande Florianópolis. Os slides a seguir ilustram os planos relativos ao Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, de mobilidade metropolitana, acordado entre os municípios da Grande Florianópolis. Essa linha troncal com as terminais
4 cidades, um terminal não aparece, que é São José, que está no meio das outras 3. E aqui a parte continental com a parte da ilha, formando a Grande Florianópolis. Em termos de perspectivas, qual a realidade pós-Covid no Brasil que a gente pode antever? Aumento dos problemas de mobilidade urbana, diminuição na renda familiar. Quais os cenários que devem continuar? A priorização do transporte coletivo, integração sustentável de modais, modernização na gestão de serviços. Isso são coisas, tendências ou fatos que estavam ocorrendo e que provavelmente vão continuar. E qual a nova discussão necessária? A revisão das formas de custeio dos serviços públicos em geral, incluindo os serviços inerentes à mobilidade urbana. Para continuar com os cenários que vinham se tornando fato, precisamos rever as formas de custeio. A população vai estar mais pobre e eu acredito que esse é um dos caminhos para continuar no bom sentido. Obrigada pela atención. Primero debo decir que la movilidad en España no es homogénea como ocurre en cualquier país, ¿no? Yo voy a referirme sobre todo a los escenarios de ámbitos metropolitanos o grandes ciudades. Madrid, el área metropolitana de Barcelona, el País Vasco, Valencia. En lugares en los que el transporte público tiene un peso importante. Ya saben ustedes que no es exactamente igual el uso del transporte colectivo en mi país que en algunos de sus países, pero en general el rango de utilización del transporte público en el mix de desplazamientos puede estar entre el 20 y el 30%, cuando el vehículo privado está entre el 40 y el 50%, y el caminar y los modos amables pues ocupan otro 30%, 30-40% más o menos, en función de si el territorio es más denso, si hay una mayor contención. En estos territorios, como les decía, con unos niveles de desplazamientos por persona que estaban algo por debajo de los 3 desplazamientos día persona, el impacto de la COVID ha sido muy intenso. Pero a lo largo del año 2020 ha sido diferencialmente intenso. Hasta nuestro mes de marzo era un año normal. Cuando empezaron las medidas de confinamiento y la declaración del estado de alarma, una de las primeras medidas para intentar restringir la difusión de la pandemia fue limitar al máximo la movilidad. Las primeras semanas, primer mes y medio, 2 meses de este periodo que empezó en marzo, pues llegamos a tener reducciones del número de desplazamientos del 95%. En según qué modos y en según qué tipo de desplazamientos. Sobre todo los desplazamientos de las personas. Parte influenciado por las propias restricciones a la movilidad. Por ejemplo, desde las administraciones se hacían llamamientos a no usar el transporte público, al mismo tiempo que decíamos que teníamos que mantener la oferta para los servicios esenciales. En cambio, el transporte de mercancías y sobre todo el de largo recorrido se mantuvo bastante porque teníamos que asegurar los aprovisionamientos. Esta fase, que acabó con el periodo de confinamiento, ha conducido a un cierto repunte.
hoy en el transporte público se está desplazando del orden del 40-50% según los territorios de la gente que se desplazaba antes de la pandemia. El vehículo privado también se ha recuperado bastante y sobre todo lo que se ha incrementado mucho es la utilización de vehículos personales, de la micromovilidad, la bicicleta, los patinetes y también el caminar. Pero en un contexto de disminución del número de desplazamientos porque aún siguen sin, y ahora ya estamos en periodo vacacional, ¿no? Aún siguen sin funcionar las escuelas, aún hay restricciones a determinadas actividades de ocio o actividades deportivas. El turismo, que es básico en mi país, está teniendo unas restricciones brutales y será un año terrible desde el punto de vista de la oferta turística y por tanto si no hay turistas no hay desplazamientos de turistas, ¿no? Esta es un poco la foto de la situación en la que estamos ahora. Querría gastar unos segundos en un aspecto vinculado a la movilidad que se está produciendo en las ciudades y que desde mi punto de vista es positivo. Estamos teniendo unos cambios en la ordenación del espacio vial también radicales, en el sentido de que se están incrementando las superficies destinadas a calzadas para peatones, que se están incrementando también exponencialmente los bicicarriles que se utilizan tanto por bicicletas como por patinetes y que se están incrementando también los espacios para terrazas de bares y restaurantes, porque allí donde no dejan servir comidas o bebidas en el interior de los locales, la gente pueda consumir en el exterior. Todo eso quiere decir que el vehículo privado está viendo limitado su espacio en la ciudad en la línea de un cambio muy potente del mix de movilidad. Se mantiene la oferta de espacio viario para el transporte público, pero se está incrementando radicalmente para el peatón y para la micromovilidad y también los espacios para estar en el viario. Es un cambio que si no hubiera sido por la COVID, ninguna administración se habría atrevido a implantar. Buenas tardes. Ante la pregunta que nos hace el profesor Iván, quiero hablarles un poco del caso de cifras en la ciudad de Bogotá. Coincidencialmente, a finales del año pasado, 2019, precisamente el 18 de diciembre, la Secretaría Distrital de Movilidad nos hizo entrega de las principales cifras de movilidad de la ciudad de Bogotá. Esta encuesta se realiza en hogares y también encuestas de interceptación. En ella se pregunta sobre los miembros del hogar, los diferentes vehículos que tienen este hogar y los desplazamientos de las diferentes personas del hogar. La encuesta se hace a partir de un muestreo en la ciudad de Bogotá y en los diferentes 18 municipios aledaños que componen la llamada zona metropolitana que todavía formalmente no tiene la ciudad de Bogotá. En cuanto a resultados, el principal resultado, 16 millones de viajes se hacen en toda la región, de los cuales 13.3 se hacen en la ciudad de Bogotá. Aquí tenemos en verde la distribución en el modo bicicleta, en rojo la distribución en el modo transporte público y aquí al final en azul la distribución de viajes en vehículos particulares. Una cifra aquí para resaltar, 2 millones de viajes se hacen en vehículos particulares. Tan solo 2 millones de viajes se hacen en vehículos particulares. ¿Cómo es la distribución modal de estos viajes? En general, para el caso de Bogotá, en primer lugar está el transporte público, un 36%, que es la suma del componente troncal Transmilenio,
el componente de los buses tradicionales o SITP provisional y el componente zonal hace parte de toda esta parte de transporte público. En segundo lugar, el tema peatonal, un 24%. En tercer lugar, los vehículos particulares, un 15%. La bicicleta ocupa ya un cuarto lugar con un 6.6%. La moto, 5.5% y el taxi, 4.9% de todos los viajes de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es su distribución a lo largo del día? Según las horas. Hay una gran concentración de viajes a primera hora del día, 6 de la mañana, y aunque no lo crean, todavía se presenta, siendo una ciudad tan grande, un número de viajes sustanciales a mediodía y otra gran cantidad de viajes a final del día. Pero de todas maneras, el mayor grueso de problema de congestión que tenemos en nuestra ciudad, pues es este pico en las horas de la mañana. ¿De dónde se originan los viajes? En el caso de Bogotá, pues de la periferia de la zona occidental, noroccidental, y su destino pues tiene que ver con lo que se conoce como zona neutra o centro expandido de la ciudad. ¿Cómo han cambiado los viajes a partir de las encuestas 2011, 2015 y 2019 en la ciudad de Bogotá? Un incremento en promedio del 1.8%, en donde el principal crecimiento, los modos de transporte moto 10%, bicicleta un 9%, automóvil particular un 2%, transporte público casi constante, 0.45%, y peatón sí se ha mantenido constante durante estos 8 años. ¿Por qué se mueven las personas? La mitad de las personas se mueven ya sea por estudio o por trabajo. Y para resaltar aquí 3 motivos: trámites, compras y visitas que pues no son completamente necesarios. Aparece el COVID, en el caso de Colombia, pues el primer caso a mediados de enero, y se convierte en un problema de salud, un problema de economía, pero pues una oportunidad para comenzar a pensar y analizar temas, en especial en nuestro caso, temas de movilidad. Allí aparecen algunas fechas, perdón, de restricciones, primero a nivel de distrito capital y después a nivel de cuarentena a nivel país. ¿Qué pasó con los volúmenes? Pues los volúmenes vehiculares de la ciudad tuvieron una gran reducción, 82% reducciones, pero pues estas cifras son de los meses de abril y posteriormente incrementos. Aquí ya tenemos comparación del mes de abril en color naranja y del mes de junio en color azul, en donde hay 2 modos de transporte que casi que volvieron a su normalidad: el componente troncal Transmilenio y el componente bicicleta. Por otro lado, el caso de los vehículos livianos, intermunicipales y la motocicleta, pues todavía no ha llegado a los niveles que teníamos en el año pasado. En cuanto a transporte público, reducciones al comienzo entre el 15 y el 30%. Aquí en rojo el componente troncal Transmilenio, el día del cierre en el distrito el 20 de marzo, y en color azul el componente zonal, comúnmente conocido como SITP. Para resaltar aquí que voluntariamente las personas la semana anterior del simulacro del distrito voluntariamente comenzaron a dejar de utilizar el transporte público. En el caso de la bicicleta, se habilitaron una serie de corredores provisionales en la ciudad, corredores como el caso de la carrera séptima y la Avenida Américas, corredores que en total suman 83.3 kilómetros y que desde marzo hasta julio pues han tenido un incremento en el número de usuarios, y incluso algunos de ellos pues ya se han convertido
con señalización y demarcación definitiva, como es el caso de la carrera séptima y la avenida Américas. Otros temas operativos, temas de velocidad. Aquí tenemos datos de velocidades desde noviembre del año pasado hasta julio de este año, en donde pues los valores más altos, aquí en el mes de abril, 32.3 kilómetros por hora, y ya en los últimos meses con un número mayor de vehículos utilizando las vías, pues la velocidad se ha venido reduciendo. Claro que las velocidades más bajas pues aparecen en el año pasado. En cuanto a calidad del aire, mejoras. Aquí una comparación entre 20 de marzo y 23 de abril. Recordemos que justo en el comienzo de esta cuarentena teníamos alerta naranja en la ciudad de Bogotá, algunas restricciones para el uso del vehículo particular de 24 horas. Y pues rápidamente, en cuestión de 15 días, pues la situación de la calidad del aire cambió, mejoró. En cuanto a temas de siniestralidad, aquí vemos una reducción grande al comienzo y esta línea azul pues se ha venido incrementando los siniestros, las víctimas, a medida que pues han vuelto a salir las personas a las vías. Aquí estas curvas pues son un poco parecidas a las que nos mostraba la profesora Fabiana hace un momento. Creo que hay coincidencias en algunas cosas. Posteriormente, el distrito permite que tanto la construcción como las industrias manufactureras comiencen a salir. Estas dos actividades representan el 21% del total de actividades laborales que tiene la ciudad de Bogotá. Y por aquí otra serie de actividades que desde el 11 de mayo, con algunos trámites y con protocolos de bioseguridad, también se permite su incorporación a la vida laboral. A partir de esa matriz, pues si es el tema construcción, alrededor de 564.000 viajes de los 16 millones de viajes. Sabemos dónde están sus orígenes, en la parte periférica, y su destino hacia la parte del norte de la ciudad. Y en el tema de manufactura, pues el destino principal es aquí la zona industrial de la avenida Las Américas. ¿Qué nos espera en la ciudad de Bogotá? Pues la administración anterior dejó una serie de proyectos para la ciudad. En primer lugar, unos proyectos del acueducto, la ampliación del sistema Transmilenio sobre la carrera 68, la construcción del Regiotram y, por supuesto, una obra muy esperada para todos nosotros los bogotanos, la primera línea del metro de Bogotá. Aquí en este mapa pues vemos todas estas obras, aquí en color verde, las obras que tiene que hacer el acueducto para la línea Tibitó sobre la avenida Boyacá. Probablemente una calzada del costado occidental se tenga que cerrar. El IDU tendrá que hacer las obras de la carrera 68, desde Venecia hasta la carrera séptima con calle 100. La nueva empresa Metro tendrá que hacer las obras de esta línea, la primera línea para Bogotá, la que tenemos aquí en color azul. Y desde la gobernación, la empresa férrea regional pues hará la obra de Regiotran de Occidente y unirá Facatativá, Mosquera, Punza y entrando por el occidente, por la calle 13, hasta aquí a la zona de Gran Estación. Todas estas obras son necesarias por Bogotá y pues la idea es que todas estas obras se hagan empiecen a hacerse aprovechando, digamos, esta situación. Yo considero que mi ciudad, Bogotá, necesita todas estas obras para mejorar su movilidad. Buenas tardes, soy la profesora Tania Giraldo Espina de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Para dar continuidad a este conversatorio sobre movilidad de COVID, de planificar por demanda a planificar por disponibilidad,
Presentaré el caso de la ciudad de Manizales. Manizales está ubicada en el centro occidente de Colombia, sobre la vertiente occidental de la cordillera central. Tiene un área aproximada de 38 kilómetros cuadrados. Su población en 2018 era de 375.432 habitantes, con un promedio de 1.800 habitantes nuevos por año. Debido a su topografía montañosa, la presencia de laderas y áreas de interés ambiental en el suelo urbano han restringido la expansión de la ciudad, generando un tejido urbano discontinuo, el cual incide en la movilidad de la ciudad. En la imagen podemos apreciar que hay muchas zonas verdes que generan esa discontinuidad, y digamos en cuanto a la topografía también. En la imagen se aprecia en color amarillo el perímetro de la ciudad, y hacia el sur se observa el municipio de Villa María. Aquí tenemos el río Chinchiná y el sector de Villa María, La Florida, con características de desarrollo suburbano donde predomina el uso residencial, es decir, monofuncional. Tiene alta demanda de infraestructura vial y una baja cobertura de transporte público colectivo. En este sector vive población de ingresos altos que diariamente viaja a Manizales con un desplazamiento pendular, ir y venir. La movilidad de la ciudad ha sido objeto de varios estudios. El plan de movilidad más recientemente fue elaborado por la firma Steer Davis Cliff en 2017. Este estudio, unido al informe Manizales ¿Cómo vamos?, permite explicar el estado de la movilidad de la ciudad en el año 2019. Según la encuesta Origen y Destino, en Manizales, la encuesta Origen y Destino realizada en el Plan Maestro de Movilidad, en Manizales se realizan 750.000 viajes diarios aproximadamente, de los cuales el 70% se realiza en modos motorizados, el 29% a pie y el 1% restante en bicicleta, para un promedio de viajes por hogar de 6.86. Los resultados de la encuesta evidencian una tasa de motorización de 210 vehículos por cada 1.000 habitantes, lo que equivale a 80.000 vehículos o 0.21 vehículos por persona. No obstante, la tasa de motorización en Villa María, La Florida, es de 457 vehículos por cada 1.000 habitantes, y la tendencia del sector es a seguir creciendo. Eso incidirá notablemente en la movilidad en cuanto a aspectos de calidad, accesibilidad, sostenibilidad y seguridad. La distribución modal de los viajes de Manizales muestra el predominio del modo a pie y el transporte público colectivo, correspondiente a busetas, buses, cable aéreo y colectivos. Cerca de la mitad de los ciudadanos se transporta principalmente en bus, buseta o colectivo. Sin embargo, el uso del transporte público colectivo ha disminuido de 215.000 viajes diarios en 2007 a 180.000 viajes diarios en 2018. Según la encuesta de percepción ciudadana de Manizales ¿Cómo vamos?, en el año 2018 los ciudadanos sintieron que sus recorridos habituales duraron más, como vemos aquí en la gráfica, de lo que duraban en los años 2016 y 2017, posiblemente debido a la implementación de la medida del pico y placa. Para establecer cómo es la movilidad en la ciudad en la época del COVID, se consultaron notas de prensa y un informe de seguimiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte del mes de abril de 2020. Este recorte, tomado del periódico local La Patria, presenta un paisaje desolado. A la izquierda se observa el campus del cable de la sede de Manizales, que es patrimonio arquitectónico de la nación, con su torre de madera al fondo. Este es un lugar reconocido por todos los habitantes de la ciudad, es congestionado y muy concurrido. Este es un recorte del periódico El Tiempo, reporta la controversia sobre la implementación de una ciclobanda en la avenida Santander, que es la principal avenida de la ciudad, para adaptar la movilidad frente a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, aparte de la instalación de conos de señalización y
y señalización horizontal, hubo disminución de los tiempos de viaje de los biciusuarios. Sin embargo, esta ciclobanda es fuente de conflictos y potenciales accidentes. Además, implica un cambio de los estándares de la sección transversal de la vía a valores inferiores de los definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. El informe de seguimiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte del mes de abril reportó una disminución de usuarios de transporte público. La reducción corresponde a los días domingo y a los días de la Semana Santa. Cuando inició la cuarentena, la estimación de usuarios del transporte público colectivo era aproximadamente de 8.000 pasajeros diarios a finales de marzo, y un mes después vemos que ya aumentó a 14.000 pasajeros diarios aproximadamente. Para concluir, el teletrabajo ha cambiado la forma de relacionarnos. Es hora de replantearnos la necesidad de viajes pendulares diarios que contribuyen a aumentar la congestión, la contaminación y la siniestralidad. Además, afecta la calidad de vida de sus habitantes por los tiempos destinados a sus desplazamientos. El logro de una mayor eficiencia está basado en la reducción de las necesidades de desplazamiento, los cuales dependen de la mezcla de usos. Como vemos en la fotografía, el sector de Villa María, La Florida, está acá abajo y Manizales está en la parte superior. Todo lo que hace parte ya de este sector hacia arriba ya es Manizales. Y estos habitantes, su principal vía para llegar a Manizales es esta avenida. Es evidente que la planificación del desarrollo urbano no ha sido concertada entre los municipios de Villa María y Manizales. Una planificación diferente implica un cambio de modelo basado en la disponibilidad y no en el tradicional basado en la demanda, que genera movimientos pendulares entre el trabajo y la residencia, correspondientes a lugares sin mezcla de usos, propio de la tradicional técnica de la zonificación por usos. El sector de Villa María, La Florida, es monofuncional, principalmente uso residencial. Esto incluso generó el concepto de ciudades dormitorio, donde sus habitantes se desplazaban diariamente a su trabajo y solo regresan a sus hogares a dormir, produciendo lugares residenciales desolados durante el día, como es el caso que les muestro aquí de Villa María en La Florida. Entender la movilidad como un derecho ciudadano desde un enfoque territorial y considerando un desarrollo orientado al transporte abre el abanico de posibilidades para planificar el futuro de las ciudades basados en un modelo de oferta de la capacidad vial, es decir, de disponibilidad. Buenas tardes a todos. Para este segundo conversatorio tendrá nuevamente 3 rondas de preguntas para los 4 profesores invitados. Del total de 232 preguntas generales y específicas recibidas, hemos seleccionado la siguiente para realizar en esta segunda jornada. En primer lugar, la pregunta general enviada desde la ciudad de San Andrés de Tumaco por la estudiante Carol Yesenia Jiménez Cuero del programa de Ingeniería Química. ¿Cuál creen que es el reto más grande de movilidad urbana en esta etapa de la pandemia? Por favor, contestarla en el orden establecido. Primero el profesor Pastor. Buenas tardes. Primeramente mi agradecimiento a William y a todos los colegas que están presentes en este momento por esta oportunidad de participar de esta rodada de preguntas. Yo creo que en este momento que las personas están comenzando a salir de sus casas y a integrarse a sus actividades de forma presente. Un aspecto fundamental es poder mantener este aislamiento, ¿no? La separación social, para que ese proceso de contaminación no retorne a un pico nuevamente, ¿no? Y en eso es importante lo que conocemos como principalmente preservar la parte sanitaria, la parte de limpieza de los transportes públicos, que es el punto inicial, donde las personas generalmente comienzan a utilizar para desplazarse a sus trabajos. Entonces, todas las medidas necesarias para poder higienizar el sistema, los varios tipos de transporte, modos, es importante. Entonces, es un punto fundamental. Otro punto fundamental es también dar opciones para que la gente
puede desplazarse no necesariamente en los grandes corredores, o sea, de alguna forma algún transporte un poco más flexible para que las personas no terminen se aglomerando en los grandes terminales o las grandes paradas de ómnibus, por ejemplo. Y dentro de eso también, otro aspecto que es fundamental es poder ver de que las personas tengan horarios flexibles para desplazarse a sus trabajos, ¿no? De manera que también el sistema no esté sobrecargado y evidentemente esto produzca problemas de hacinamiento, tanto dentro de los vehículos como en los principales puntos de entrada al sistema. Yo pienso que eso es lo importante ahora que las personas están comenzando a reunirse. Y el aspecto más de políticas públicas es, de alguna forma, preservar lo que se ha visto durante los inicios de la pandemia, o sea, evitar, por ejemplo, eso que tenemos en las grandes ciudades, un gran descongestionamiento, polución ambiental, de forma a recuperar lo bueno que hubo durante esos primeros días, esos primeros meses del isolamiento y la pandemia, ¿no? Entonces ahí ya ven un aspecto de la gestión, o sea, de qué manera los gestores van a trabajar para aprovechar esas buenas experiencias y de alguna forma mantenerlas a lo largo de ese tiempo. Yo pienso que son dos puntos fundamentales que deben considerarse. Siguiendo el orden, la profesora Dora. Eu concordo plenamente com o professor Pastor e também a primeira coisa seria garantir o transporte público seguro para todos os que necessitam, com frota redirecionada para as novas demandas. Já está sendo verificado que as rotas existentes antes têm que ser revistas porque as demandas se modificaram bastante. Então, justamente para poder ter um transporte seguro, essas rotas vão ter que ser replanejadas para não ter acúmulo de usuários e ser um vetor de transmissão da Covid. Isso parcialmente está sendo feito aqui no nosso transporte, quando nas cidades onde ele é oferecido, mas de uma forma bastante precária. Então, isso é um grande desafio de nos adaptarmos às novas demandas do transporte público. A maioria, o que tem acontecido é muitos usuários estão se virando como podem, e uma das formas é usando o táxi e os Uber ou sistemas de carona. E isso, aparentemente, é mais seguro que o transporte público superlotado, que é o normal no Brasil, mas também não se sabe até que ponto isso não é um discriminador da Covid, já que nossos números só têm feito aumentar. Eu acho que é isso no momento que eu teria para dizer. Agradeço. Bueno, gracias, profesora Dora. Para dar continuidad a la pregunta, seguimos con el profesor Francis. Buenos días. También muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Como cuestión previa quería comentar que la pandemia de la COVID se ha ido desplazando en sentido oeste-oeste, y algunas de las situaciones que ustedes están viviendo nosotros las hemos vivido hace unas semanas o algún mes, y por tanto el contexto desde un punto de vista cronológico no es exactamente el mismo. Intentaré expresarme durante toda la sesión en una visión global, no demasiado particular. Por ejemplo, el profesor Pastor estaba comentando un escenario en el que nosotros ya estamos totalmente inmersos, que es el escenario de los rebrotes derivados del contacto físico por el hecho del desconfinamiento, ¿no? Estamos en lo que le llamamos nosotros la fase de calibrado. Desde mi punto de vista, el reto más grande que tenemos enfrentado es ser capaces de construir un nuevo equilibrio de nuestro sistema de movilidad.
Nuestro sistema de movilidad ha sido tensionado en dos direcciones. En primer lugar, porque para realizar muchas actividades necesitábamos desplazarnos, pero el sistema de salud, lógicamente, ha utilizado como medida paliativa y preventiva la no movilidad. Y de golpe nos hemos encontrado en escenarios en los que no había desplazamientos, o muy pocos, solo aquellos esenciales. Por contra, como que el transporte público es un sistema que ofrece un servicio esencial para la ciudadanía, se ha dado la circunstancia, al menos en mi país y creo que en los suyos también, que mientras por una parte le decimos a la gente que no salga, por la otra le decimos a los operadores de transporte que tienen que mantener unos servicios mínimos. Y lo que acaba ocurriendo es que estamos generando un déficit muy importante sobre nuestro sistema de transporte que, como no sepamos resolverlo, acabaremos pagándolo con una degradación del servicio en el futuro. Por tanto, tenemos que ser capaces de conseguir reequilibrar las actividades que precisan de movilidad con las que no precisan de movilidad, el e-commerce, el trabajo desde casa, reuniones como la que estamos celebrando, y dimensionar la movilidad no bajo criterios de demanda, sino, como reza el título de esta sesión, bajo criterios de disponibilidad, porque, por otra parte, debemos proveer a la ciudadanía de las condiciones que le permitan seguir realizando desplazamientos en transporte público. Y este gap económico que vamos a provocar, que estamos provocando, que ya hemos provocado en los países que ya estamos en una fase más avanzada, no pueden corregirlo ni los operadores incrementando el déficit, ni los usuarios por la vía de las tarifas, porque si no, acabaremos destruyendo el sistema. Hay que poner encima de la mesa que mantener una oferta de servicios de movilidad tiene un coste y que ese coste hemos decidido para defendernos de la pandemia que lo tenemos que acabar cubriendo entre todos. La última cuestión en esta línea del reequilibrio es que es evidente que por razones de bioseguridad la gente está optando por alternativas diversas para sus desplazamientos. Al menos en nuestros territorios, lo que llamamos micromovilidad ha crecido mucho. El caminar, el patinete, la bicicleta. Y este cambio modal requiere también de un cambio de la infraestructura viaria que se adapte a este nuevo mix de movilidad. Y, por tanto, la sección de nuestras calles, que ya está cambiando afortunadamente, las administraciones en esto han sido bastante ágiles, pero desde un punto de vista, también lo comentaba el profesor Pastor, desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, es uno de los aspectos más positivos de los efectos de la pandemia y, por tanto, lo bueno miremos de conservarlo. Gracias, profesor Francis. Bueno, como reto, pues considero que lo primero es que la humanidad debe seguir sus diferentes actividades en lo posible. Creo que pues al comienzo este tema parecía un juego que iba a durar una semana o un día y pues se fue prolongando. Diversas actividades pues fueron migrando a la virtualidad. Por lo menos pues existían una serie de plataformas que muchos de nosotros no conocíamos y aún cada vez estamos conociendo nuevas cosas que estaban allí desde hace mucho tiempo y algunas actividades, por ejemplo en el caso mío de la docencia, pues se ha podido llevar a esa virtualidad. Por supuesto, no todas las actividades pueden llegar a ser virtuales y fue necesario pues, permitir que toda una serie de actividades se desplazaran físicamente. Hoy en día, como se mencionaba hace un momento, pues nosotros hacemos viajes que pueden ser
viajes virtuales, pero pues más allá de esos viajes virtuales nos interesa pues saber si son de verdad efectivos, si podemos de alguna forma llegar, por ejemplo, en el caso nuestro, a nuestros alumnos. Pero pues hay otras actividades como la construcción, las manufacturas, todas las materias primas, pues hay que ir al lugar para fabricarlas, para construirlas. Como reto, pues es cómo realizar todos estos viajes, preferiblemente en modos bioseguros, pero pues no es fácil, pues porque toda la economía de todos nuestros países está resentida. Nos queda mucho, tal vez, de aprender. Pasemos a las preguntas específicas. Para el profesor Pastor, pregunta desde la ciudad de Medellín, la estudiante Ana María Mona Zapata, del programa de Ingeniería Administrativa. ¿Qué características de la movilidad urbana de su país podrían replicarse en el contexto colombiano? No conozco mucho la realidad colombiana. Estuve en Bogotá un tiempo atrás y también en Cartagena. Me parece un país que tiene un parecido muy grande con el Brasil. Desde el punto de vista cultural, hay muchas cosas que son parecidas. Yo pienso que una cosa que se puede continuar desarrollando lo que ustedes ya vienen haciendo es reforzar lo que el profesor Francisco ha colocado en relación a la micromovilidad, porque, por ejemplo, experiencias interesantes aquí han comenzado a desarrollarse, principalmente en Curitiba, una ciudad que ya tiene una característica más de un tiempo histórico mismo de planear la ciudad junto al transporte, el sistema, una visión más integrada. Es de dar más espacio justamente para los peatones y las bicicletas, y justamente cerca de espacios donde se reúne mayor número de personas, por ejemplo, mercados, áreas próximas de parques. Entonces, la idea es poder recuperar mismo esa experiencia y adaptarla según lo que ustedes también ya vienen trabajando. Por lo que he visto, a la bicicleta también ustedes están trabajando de una forma bien interesante, y sería eso que se podría implementar. Otro aspecto que también veo aquí en el Brasil, que se ha comenzado a trabajar ya unos 6, 7 años atrás, es de la bicicleta compartida, ¿no? Que nos da una opción justamente para los desplazamientos de lo que sería la primera milla y la última milla. Eso también es importante que sea reforzado, porque es un medio que es sustentable, lleva también a la gente a ejercitarse, que es bueno para mantener una salud adecuada, y abre un espacio para que las personas se integren en el área urbana. Es importante que la ciudad pueda estar más próxima de las personas, y que los desplazamientos de corta distancia y cerca de lugares donde hay mayor concentración de gente puede hacerse específicamente por estos medios sustentables, que posibilita de alguna manera esos aspectos. Primeramente, la apropiación, las personas toman más parte del espacio urbano, y también se da lugar a que la gente se encuentre, ¿no? Pero de una forma bastante saludable, ¿no? Dentro de esos elementos de bioseguridad, al desplazamiento, biomovilidad, que son importantes. Yo creo que eso sería interesante, y aprovechando lo que ustedes ya vienen trabajando. O sea, lo mejor es eso, desarrollar aquello que ustedes ya tienen expertise, ya vienen desarrollando, que puede incorporarse. Otro aspecto que también veo importante y que aquí ha sido implementado en varias ciudades es lo que viene a ser el transporte específico para personas que trabajan justamente en esas actividades que tienen de alguna forma contacto con personas contaminadas, o en el caso que atienden hospitales y lugares que trabajan con ese atendimiento de salud. Entonces, dar prioridad a ese tipo de transporte también es importante, porque no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar, y de alguna forma hay que cuidar mucho el desplazamiento de estas personas, dándoles un transporte específico que los pueda llevar tanto a ellos como también a las personas que son
familiares, ¿no? Que están visitando los hospitales, que de alguna forma están acompañando a las personas que han sido infectadas. Entonces, es un aspecto importante que me parece que debe trabajarse de una forma más intensa. El tercero, yo veo que evidentemente ustedes también deben estar implementando lo que viene a ser las actividades vía teleconferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí se han hecho estudios preguntando a las escuelas si los padres dejarían a sus niños ir a la escuela. Hemos llegado a determinar que hasta un 85-90% nadie lo llevaría a la escuela mismo que se levante ese periodo de trancamiento en casa, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante, o sea, qué actividades pueden hacerse en casa a través de la teleconferencia, videoconferencia, que eviten justamente desplazamientos. Entonces, es importante también porque no tenemos condiciones de controlar justamente eso que nos estamos viendo ahora, ¿no? Gracias. Para la profesora Dora, pregunta desde la ciudad de Bogotá, por la estudiante Juliana Castañeda Clavijo del programa de Ingeniería Civil. ¿Cuál sería la mejor forma de recuperar espacio público? Juliana, então, aqui no Brasil, a melhor forma de recuperar espaço público é diminuir os estacionamentos públicos, porque nós temos ainda nossas cidades com muita oferta de espaços públicos para estacionamento de veículos de longa permanência. Longa permanência, até 2 horas, por exemplo, já consideram de longa permanência. Por exemplo, na cidade de Vancouver, há um tempo atrás, acredito que deva continuar assim, não havia estacionamento nas vias públicas, nos espaços públicos. Podia-se fazer paradas de até 15 minutos em qualquer local, por exemplo, em frente a um hotel para descarregar as malas, em frente a uma farmácia para comprar algo ou para receber algo, e para entrada, para embarque e desembarque. Então, em qualquer lugar da cidade, podia-se parar o carro por até 15 minutos e depois devia-se dirigir esse carro a um estacionamento privado, que tinha muitas pela cidade. E, no primeiro momento, eu não conseguia identificá-las, mas logo deu para ver que eles tinham uma característica de uma construção bastante simplificada, bastante discreta e bastante funcional. E encontrava-se por todos os setores da cidade. Então, isso é um modelo que eu achei sempre muito bom e queria resolver no Brasil o problema da falta de espaços adequados para a caminhabilidade e para as bicicletas. E, inclusive, melhoraria a circulação dos carros, dos veículos e ônibus, né, que estão problemáticos. Então, a melhor maneira de recuperar espaço público no Brasil, nas cidades brasileiras, e seria a maneira mais fácil, digamos, seria rever a questão do espaço, do estacionamento. É uma questão que não está muito em discussão ainda, mesmo aqui em Florianópolis, estão revendo os contratos com empresas privadas para ter os estacionamentos, para explorar, gerir o estacionamento ao longo das vias públicas. Que é uma pena, mas quem sabe essa ideia possa ser, mas não é para de imediato. Não há, por exemplo, ambiente para isso no momento, não há essa discussão. Mas seria, eu acho que a grande possibilidade de ampliar nossos espaços públicos e fazer com que esses espaços, essa ampliação, fossem melhor divididos entre todos os modais. Que no momento ainda, a maior parte das nossas cidades tem grandes dificuldades para o pedestre e para os que andam de bicicleta.
que é uma tendência, né? Andar de bicicleta também é uma tendência que está crescendo no Brasil, mas ainda sob duras condições. Mas isso vai forçar um pouco a rever justamente a divisão do espaço público em nossas vias. Obrigada. Para el profesor Frances, pregunta desde la ciudad de Bogotá, por el estudiante Juan Guillermo Díaz Buitrago del programa de Ingeniería Civil. Habla usted de una regulación de los servicios de transporte informales. ¿Cómo cree que se deben regular estos actualmente y en la era post-COVID? Cuando recibí la pregunta, pensé, ¿dónde te has metido, no? Soy muy consciente de que el tema de la informalidad es muy poliédrico y se llega a él desde visiones a veces opuestas, ¿no? Debo decir también que el fenómeno de la informalidad no se produce solo en Latinoamérica, ¿eh? Es global, es mundial. En España también hay informalidad. Informalidad en el comercio, en los alquileres, también en los desplazamientos, ¿no? Quizás lo que agranda el problema, lo que lo hace más grave, sea la dimensión. Y sobre todo, desde mi punto de vista, lo que agrava el problema es que traduce un escenario que no sé si tiene los niveles adecuados de equidad, de convivialidad, si lo que está pasando es que no hay una sociedad formal y una sociedad informal, sino que hay dos sociedades y cada una tiene su formalidad. Y cuando estás en un lado, pues ves al otro como el informal, ¿no? Y el problema, además, no es el mototaxismo o el bicitaxismo. Estos medios de desplazamiento acaban siendo una solución para dos temas. Una solución a los desplazamientos de gente que o por razones económicas o por razones topológicas o por razones de oferta de servicio de transporte público no pueden acceder a la red. Y no tenemos que olvidarlo, el sistema de sustento de miles de familias. Luego, cuando a veces oigo a alguien, no, es que este fenómeno se resuelve acabando con el mototaxismo. Dices, bueno, si acabas con el mototaxismo tienes que pensar cómo vas a alimentar a miles de familias, ¿eh? A lo mejor es más útil intentar integrar estos sistemas diferentes de transporte individual en un contexto global. Cuando se me hacía la pregunta pensaba, sí, es que de la misma manera que en mi país creo que hemos perdido una muy buena oportunidad para avanzar más en lo que nosotros llamamos transporte flexible o transporte a la demanda, para evitar tener que mantener el servicio oferta de transporte colectivo de alta capacidad cuando nosotros mismos estábamos diciendo que la gente no podía salir. Se ha referido un poco en este sentido en el tema de los hospitales también el profesor Pastor. Quizás a ustedes el transporte individual les puede llegar a ser útil para gestionar mejor condiciones de bioseguridad sin tener que invertir tanto dinero en mantener la oferta de unos servicios de transporte de alta capacidad que quizás en escenarios futuros no sean tan eficientes. Decir esto en Bogotá, cuando están empezando a construir el túnel de la línea del metro, ya sé que es levantar ampollas. Que no deba construirse el metro. Lo que estoy intentando decir es que en la línea de lo que contestaba en la primera pregunta, para mí un modelo equilibrado de servicios de movilidad debe incluir los servicios de transporte individual
Y tenemos que conseguir de una manera progresiva que el mix de movilidad sea el de verdad. Porque si no, cuando hacemos estadísticas sobre uso de sistemas de transporte, o no consideramos la, entre comillas, informalidad, o si la consideramos y la ponemos dentro de la estadística, ya le estamos dando rango de formalidad. Luego, si la desconsideramos, estamos haciendo un análisis técnicamente incorrecto, y si la consideramos, ya estamos en un paso de regulación, el del conocimiento, que es importantísimo. A la pregunta que se me hacía. Primero, el fenómeno no es el del transporte informal. El fenómeno es la suma de un modelo urbano de funcionamiento de la ciudad en el que hay unas zonas que tenemos que integrar con el resto de la comunidad si queremos una sola comunidad, porque la alternativa es que va a haber dos comunidades, la mal llamada formal y la mal llamada informal. Y por otra parte, que tenemos que regular con una visión global el conjunto de los sistemas de desplazamiento, de transporte. Y por tanto, las decisiones que tomemos sobre lo que hoy se llama transporte informal van a afectar al transporte formal, porque es verdad que hay lugares de Colombia que conozco y de otros países que también conozco en los que el mototaxismo ha acabado asfixiando al transporte público colectivo, lo ha acabado convirtiendo en algo residual. No está bien eso, pero no es un problema del mototaxismo, es un problema de los dos subsistemas, porque si el otro fuera muy eficiente no habría habido este gran trasvase de usuarios. Luego, no se puede enfocar la solución de un problema parcial sin tener una cierta visión global. Mi receta a ustedes es, oiga, lo que necesitan es una mesa con muchas sillas en la que se sienten todos y en la que todos expresen sus problemas y en la que sean capaces de alcanzar equilibrios. Y eso solo se consigue poniendo también, no únicamente dinero, porque alguien va a resultar afectado por este modelo, el nuevo. Luego, ese afectado, poner dinero no quiere decir poner dinero a fondo perdido siempre, ¿eh? A veces quiere decir avanzar dinero para recuperarlo después cuando se ha alcanzado el nuevo equilibrio. Desde mi punto de vista y con mentalidad europea occidental, sí que hay que poner dinero siempre porque el sistema de movilidad genera unas externalidades positivas. Ahora lo estamos viendo, también se ha comentado hace un rato, ¿no? Es que no pueden realizarse según qué actividades esenciales si no existe oferta de transporte público que permita a la gente alcanzar los hospitales o lo que sea. Bueno, pues entonces esa oferta no la tienen que pagar solo los que se desplazan, la tenemos que pagar entre todos porque es como la electricidad, el agua, es una utility urbana más, ¿no? Y por tanto, el equilibrio también tiene que ser financiero. Luego, y alrededor de esa mesa, lo primero es conocer y conocernos. Lo segundo, establecer plazos para reducir la falta de regulación, pero no hacer una regulación excluyente que saque a gente del sistema, porque es seguir fundamentando la informalidad, sino establecer regulaciones que capten a los que hoy están fuera del sistema y se integren en el sistema. Y la tercera, establecer programas de oferta de servicios en la línea del título de la sesión, ¿no? Servicios por disponibilidad, no servicios por demanda, que digan, oiga, para este territorio, con ese tipo de servicios es suficiente. Para este territorio, lo que queremos es un servicio de gran capacidad, el metro, por ejemplo, porque las condiciones urbanísticas de este entorno ya lo requieren. Y ya verán cómo acaba habiendo sitio
para todos, sobre todo en un escenario en el que lo que esperamos conseguir, porque si no el cambio climático se nos va a comer, ahora estamos sufriendo por una pandemia, pero dentro de un tiempo podemos estar sufriendo por otros temas aún más globales, va a requerir que haya otros sistemas de desplazamiento. Luego, los activos que tenemos, y el mototaxismo y el bicitaxismo también lo son, los tenemos que poner a trabajar bien, de una manera regulada. Y disculpen que me haya alargado, ¿eh? Gracias, profesor Francis. Para terminar la segunda ronda, pregunta para el profesor William desde la ciudad de Bogotá por el estudiante Raúl Federico García Beltrán del programa de Ingeniería Química. ¿En Bogotá ha existido algún plan para implementar el DOT y cómo fue previsto? Bueno, el DOT, que son las siglas de Desarrollo Orientado al Transporte, implica 8 principios: caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar. Viene desde Estados Unidos a finales del siglo pasado. En el entorno nuestro, pues llega más o menos en 2000, 2010, y la administración distrital antepasada en Bogotá, en cabeza de tanto del IDU, del ingeniero William Camargo, la Secretaría Distrital de Movilidad, María Constanza García, se ponen en la tarea, y también en planeación distrital, se ponen en la tarea de desarrollar una serie de manuales, de documentos, para que esos conceptos de desarrollo orientado al transporte pues se puedan de alguna forma aplicar a la ciudad de Bogotá. Se saca un decreto distrital, el 543 del año 2015, el cual pues se busca que en los diseños posteriores pues se comiencen a hablar de estos conceptos de desarrollo orientado al transporte. Ahora bien, muchas de las cosas que a nosotros nos pasan pues llegan tarde. Mientras nosotros estamos todavía en este momento hablando de desarrollo orientado al transporte, pues en Europa se habla es de desarrollo orientado a la movilidad. Y pues para ello pues tenemos aquí precisamente en esta misma conversatorio a un profesor como es Francesc Ventura, experto en ese tema, y su tesis doctoral es sobre esos temas, desarrollo orientado a la movilidad. Importante que pues todos nuestros nuevos diseños, y por ejemplo en el caso de Bogotá, tenemos que volver a diseñar por tercera vez la carrera séptima, que incluyamos, digamos, todos estos conceptos. Por supuesto, la pandemia nos enseña la necesidad de valorar cada vez más algunos de estos, tal vez con lo que nos sentimos incómodos es que nosotros tratamos de que cada vez más personas utilicen el transporte público. Por supuesto, hoy utilizar el transporte público pues tiene que ser dentro de unas condiciones bioseguras. No siempre pues se puede. En el caso de Bogotá, digamos que nuestro sistema de Transmilenio tiene una gran cantidad de personas por metro cuadrado, y pues ya cuando haya 2 o 3 personas por metro cuadrado ya estamos infringiendo las normas de bioseguridad. Hay una mezcla allí entre los temas de bioseguridad, de salud, y los temas de economía. O sea, cómo pretender que el sistema de transporte público de buses se pueda mantener con menos pasajeros. Es un tema que pues creo que hay que entrar a trabajar. En la última ronda de preguntas queremos que ustedes, con frases cortas y palabras claves, mencionemos máximo 3 aspectos que tendrá el futuro de la movilidad en sus ciudades o países. Bueno, esa es una pregunta bien interesante desde el punto de vista de lo que nosotros
podremos mantener como movilidad futura, porque una de las cosas que nuestra humanidad sufre a lo largo del tiempo es que rápidamente nos olvidamos de la historia. Y muchas veces aquello que ha sido lo mejor para nosotros terminamos dejándolo pasar y no lo aprovechamos. Entonces, yo creo que algunas cosas podremos tal vez firmar y otras no. Pero bueno, como se trata de traer algunas palabras claves, yo diría que una palabra que está bien presente en nosotros es la sustentabilidad. De alguna forma, buscaremos medios sustentables para mantener la movilidad, tanto del punto de vista económico, como ha sido trabajado y colocado aquí anteriormente también. Del punto de vista social, porque la movilidad tiene un fuerte efecto en la inclusividad y en la exclusividad de las personas, ¿no? Entonces, el aspecto social va a ser fundamental dentro de ese proceso. Y el aspecto económico, como había dicho, porque los sistemas no se mantienen sin recursos, entonces habrá que buscar fondos para eso. Otra palabra que nos lleva a poder ver ese futuro probable es ese equilibrio. Francisco ya colocó ciertamente ese aspecto. Entonces, ese equilibrio entre aquello que queremos, aquello que podemos y aquello que necesitamos para nuestras ciudades. Porque evidentemente cada realidad es diferente, ¿no? Aquí en el Brasil es un país enorme con varias regiones y con varias características topográficas, sociales y económicas. Entonces, ese equilibrio, ¿cómo llegar a un equilibrio en que consigamos atender las necesidades de movilidad de la gente, segundo sus necesidades y segundo lo que cada ciudad necesita, segundo la vocación de cada espacio? Y una palabra que me vino ahora es la cuestión de seguridad. La parte de seguridad tanto desde los desplazamientos, la seguridad económica del país, porque afecta también la economía del país. Entonces, es una palabra que va a estar presente siempre. ¿Qué tipo de seguridad damos para que, desde el punto de vista, la gente pueda mantenerse moviéndose, haciendo sus actividades, del punto de vista de la salud, de la biodeslocamiento, biodesplazamiento, y también del aspecto económico, para que se pueda mantener ese equilibrio, como dije antes, que sería la segunda palabra, y la primera que venga a ser la sustentabilidad. Para mí son las tres palabras que de alguna forma van a estar siempre presentes en nuestro diálogo, en eso que de alguna forma poco conocemos lo que sería el futuro post pandemia, ¿no? E os aspectos que é o futuro da mobilidade, eu vou usar como exemplo a região de Florianópolis. Esses aspectos estão mais ou menos garantidos porque eles já estão em andamento e que não há sinais que eles vão ser interrompidos por causa da pandemia. Então, os três aspectos que eu acredito que vão melhorar é a melhora na estrutura para caminhabilidade e bicicletas. Ainda não sei como é que vão fazer isso, mas aos poucos há uma consciência e uma necessidade e um querer de fazer isso. E já tem alguns setores que têm algumas obras feitas, são mais experimentais, não tem uma continuidade entre os setores, mas que já estão sendo implantados e com muita aceitação. Tem a inovação na gestão dos transportes públicos, que já estava sendo gestada há 2 anos ou mais, e que foram postos em funcionamento agora por causa da Covid. Por exemplo, como o check-in para os usuários do transporte público, para ver as rotas que as pessoas fizerem, e se há alguma pessoa que acusa o Covid, poder rastrear as pessoas que passaram perto dela, e isso está em forma experimental, isso. Temos os horários e rotas mas hoje em dia o usuário pode
consultarem aplicativos com bastante facilidade. Temos a GPS em todos os veículos e como comunicação direta com a central de controle. Então, são coisas que vinham sendo gestadas e que hoje estão em experimentação durante a Covid e estão sendo bastante úteis, digamos, e muito bem aceitos. Tem a implantação do Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, isso era uma necessidade que foi gestada durante muito tempo e que nós conseguimos estar em fase de início de implantação, que acredito que não vai ter volta. Em nível de isso, em Florianópolis e região, que é de porte médio, então não são situações como Bogotá, nem como São Paulo, Rio e as grandes cidades, mas deve saber que cidades de porte médio são a maioria, ou bem maior número que as grandes cidades. Então, são soluções, por exemplo, o Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, transporte público metropolitano, é um sistema bastante simples, que pode ser replicado em muitas cidades, então poderá servir como exemplo para outras que ainda não têm os seus planos, e acredito que outras regiões metropolitanas de porte médio no Brasil também estejam já trabalhando nos seus sistemas e buscando os seus planos. Em nível de Brasil, uma coisa um dos aspectos que eu chamo a atenção é uma maior conscientização da importância da mobilidade urbana. Vendo isso, a mobilidade urbana como que permite a cidade viver. Inclusive, foi escolhido, mobilidade urbana foi escolhido como tema para o Enem deste ano no Brasil. O Enem é um exame para entrar nas universidades. Então, todos os jovens estão estudando a questão da mobilidade urbana para poder, novo ingresso à universidade, poder abordar esse assunto com um saber mais aprofundado. Então, tem-se visto bastante esse tema sendo divulgado pela mídia, em sites específicos, especializados. Então, há uma maior conscientização da importância da mobilidade urbana no Brasil. E isso está num crescente. Como es lógico, algunas de las palabras clave ya las he usado en las anteriores respuestas, ¿no? Desde mi punto de vista, un tema esencial sobre el que tenemos que reconfigurar no solo nuestra movilidad urbana, sino también el funcionamiento de la ciudad, es el tema de la planificación por disponibilidad. Teníamos la imagen, ahora Dora ha utilizado una expresión, he pensado, no diremos exactamente lo mismo, ¿no? Teníamos la imagen de que el desarrollo, el crecimiento de un territorio y de las personas en ese territorio, que era función de los desplazamientos, la mayor movilidad, mayor desarrollo, justificaba que hubiera esa planificación por demanda y, por tanto, la ciudadanía tenía el derecho a exigir que se cubrieran todas sus demandas de movilidad. Y ahora ya no es así. Esto ha cambiado, porque ha habido un momento en que las administraciones públicas de la mayor parte de los países del mundo han tenido que decidir que para el bien común lo que había que hacer era restringir la movilidad. Luego, por ejemplo, en la Constitución de mi país, de España, se dice claramente que los ciudadanos tienen derecho a desplazarse libremente. Pues no es verdad. Durante unos meses los ciudadanos no han tenido derecho a desplazarse libremente porque había otras condiciones sociales que exigían restringir la movilidad. Luego, cuando has dado este paso,
o cuando tomas conciencia de haber dado este paso, el siguiente es, pues, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no diseñamos el funcionamiento de la ciudad y, por tanto, también la planificación urbanística y urbana en función de las disponibilidades? Claro que tenemos que ofrecer servicios de movilidad, solo faltaría, pero a lo mejor los tenemos que ofrecer de manera diversa y a lo mejor lo que tenemos que hacer es limitar el acceso a determinados territorios para mantener unos estándares de calidad en los desplazamientos, por ejemplo, como también se decía antes, desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, que no permitan que todos vayamos a cualquier lugar y además en vehículo privado, por poner un ejemplo, ¿no? Esta nueva regulación por disponibilidad, que nos obligará a cambiar muchos paradigmas, yo creo que ha venido para quedarse y lo valoro, ¿no? La segunda palabra clave para mí son dos, y también las he usado, es la micromovilidad y la multimovilidad. No hay un modo de desplazamiento ya que sea preeminente, ni el vehículo privado, en según qué países. Ya no, porque lo que tiene de positivo un modo, lo tiene de negativo en otro sentido y al revés. Y por tanto, planificaciones e implementaciones de planes de movilidad eficientes solo lo serán desde una perspectiva multimodal. Y en esa perspectiva multimodal, la micromovilidad cada vez tendrá un mayor peso si se cumplen condiciones de diseño urbano como las que comentaba William antes, que tengan en cuenta en la ordenación del funcionamiento de la ciudad el modelo de movilidad, el DOM. Y la última expresión. Deberemos acostumbrarnos a integrar en nuestro bagaje técnico profesional el concepto de la no movilidad. Tenemos que estudiar en profundidad la no movilidad, porque todo aquello que podamos hacer sin necesidad de desplazarnos, como esta sesión que estamos teniendo hoy, y es satisfactorio para todos, deberemos hacerlo de esta manera, porque todos los desplazamientos superfluos, inútiles, innecesarios que podemos evitar serán escenarios de economía positiva y escenarios de disminución de riesgo. Cuando planifiquemos el funcionamiento de un entorno, deberemos pensar qué es aquello que podemos seguir haciendo sin tener que desplazarnos. Y eso luego nos obligará a generar otros criterios de movilidad. El caso más evidente, que lo entiende todo el mundo. El incremento del e-commerce reduce los desplazamientos para ir a realizar compras, pero en cambio incrementa los desplazamientos de distribución que tienen que organizarse de otra manera diferente para que consigamos un equilibrio y que eso sea eficiente. El teletrabajo. El teletrabajo permite que no tengamos que desplazarnos a nuestro centro de trabajo, como también decía muy bien William, para determinadas actividades, no para todas. Pero luego puede ocurrir que obligue a que determinados servicios, en lugar de prestarse en el centro de trabajo, tengan que prestarse en tu propia casa y, por tanto, genera otro tipo de desplazamientos. Y sobre todo, y hoy también lo estamos viviendo, adaptar la tecnología. Quizás dentro de unos años, cuando hablemos de movilidad y de no movilidad, también mezclaremos la presencialidad con la virtualidad y las tecnologías al servicio de los desplazamientos con las tecnologías que sirven para no desplazarse, pero que al final, con perdón de la expresión para los informáticos, acaban siendo ceros y unos que se mueven de una manera u otra, no más, ¿no? Y necesitaremos una cierta visión global
para poder programar nuestras agendas, nuestras actividades, nuestras funciones en términos de cuándo uso movilidad efectiva, presencial, cuándo uso movilidad virtual, que acaba siendo no movilidad. ¿Y qué modelo me acaba generando que sea sustentable? Porque es a lo que vamos al final. Y sustentable, para mí, quiere decir que no contamine, que no cueste más y que me dé horas para vivir mejor. Gracias. Bueno, 3 frases cortas. Vamos a ver. Por un lado, pues creo el incremento de los viajes individuales es un tema que está pasando en esta movilidad del presente y el futuro. Importante, pues el tema de caminar más, montar bicicleta, utilizar patineta, y pues estos 2 últimos modos pues también pueden ser eléctricos, pues porque por diferentes razones no todas las personas pueden montar una bicicleta o una patineta. El transporte público individual, taxi, también es una opción que creo se estará incrementando. Y algo que también nos está pasando aquí es la compra de motocicletas se está incrementando en el país. Es algo pues que hay que revisarlo bien. No tenemos nada en contra de la motocicleta, más allá de sus temas de indicadores de seguridad vial que pues no son los mejores respecto a otros modos de transporte. Entonces, como primera frase diría yo, incremento de los viajes individuales. En segundo lugar, pues ya lo han indicado varios de los profesores que me anteceden, realicémonos la pregunta cuando salimos de la casa a hacer una actividad. ¿Es necesario de verdad que yo me desplace para hacer esa actividad? Si puedo de pronto cambiar el horario de la actividad para no encontrar tantas personas por temas de bioseguridad, no solo ayuda para el riesgo que yo me expongo cuando salgo de mi casa, sino también para temas de movilidad. Veíamos hace un rato que pues Bogotá tiene 16 millones de viajes y pues ¿cuándo regresaremos a esos 16 millones de viajes? Pues no sabemos, en 1, 2 o 3 años. Cada ciudadano pues debe ser consciente de si debe o no desplazarse, porque pues ese desplazamiento en la ciudad, digamos que de alguna forma afecta a todo el conjunto. Y tal vez en tercer lugar, por la frase muy específica para Bogotá sería todas las obras que nos esperan en la ciudad de Bogotá. Después de 70 años, creemos, todavía tengo mis dudas, pero pues espero que esté yo equivocado, vamos a tener obras para un metro que la ciudad necesita hace muchos años. Bogotá, pues lamentablemente está en el ranking de las 5 ciudades más congestionadas del mundo, que tienen más de 1 millón de habitantes. Y pues tenemos que salir de ese lugar. O sea, no quiero esperar a llegar al primero para pensar qué vamos a hacer. ¿Sí? Hay la construcción de la troncal de la carrera 68, la construcción del tren regional, Regiotram, de Facatativá hasta el centro de Bogotá. Son 3 grandes obras muy necesarias para la ciudad. Y pues todo esto va a impactar en el futuro de la movilidad del caso de Bogotá. Muchas gracias, profesores, por todos sus análisis y respuestas. Como conclusiones de este conversatorio, quisiera mencionar las siguientes coincidencias. Las ciudades dependientes del vehículo son ineficientes porque no optimizan el tiempo de los ciudadanos y el uso de los recursos. Es evidente el incremento de la motorización. En Brasil hay un automóvil por cada 4 habitantes, mientras que en Manizales hay un automóvil por cada 5 habitantes.
con tendencia a aumentar esta tasa de motorización. También hay coincidencias en cuanto a considerar la COVID como una oportunidad para nuestras ciudades en cuanto a la movilidad, debido a los cambios en la ordenación del espacio de las vías, en el sentido que se están incrementando las superficies destinadas al peatón y al biciusuario con el uso de ciclobandas, reduciendo así el espacio para el vehículo, en el marco de la integración modal. Para terminar la sesión de hoy, queremos mostrarles e invitarlos a que todos participen de sus diferentes roles en las actividades que estamos construyendo con una movilidad para la vida del 21 al 27 de septiembre próximo. El 2020 nos ha retado a todos de diferentes maneras. Sin duda, ha sido un año que nos ha hecho repensar todo lo que dábamos por hecho. Y nos ha invitado a hacerle frente a los obstáculos con soluciones tan creativas como efectivas en todos los frentes de nuestro día a día. La movilidad no es la excepción. Por eso este año el eje de nuestras conversaciones en todo el territorio colombiano será movilidad para la vida. Juntos reflexionaremos sobre las posibilidades que nos da la movilidad hoy, los retos a los que nos enfrentamos y los cambios culturales, sociales y económicos. Y especialmente nos centraremos en las soluciones que desde cada lugar del país podemos implementar para impactar positivamente el día a día de los colombianos. Nuestro objetivo es crear colectivamente estrategias en las que la movilidad y el ordenamiento territorial se adapten al contexto y a las circunstancias de cada ciudad. Y que al mismo tiempo contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de todo el país, desde la seguridad, la equidad, la inclusión y el cuidado de la salud y del medio ambiente. Sabemos que las realidades y necesidades en nuestro país son diversas. Por eso queremos escucharnos, compartir experiencias y empezar a actuar ahora. Aprovechemos estos espacios para aprender desde diferentes perspectivas, construir y así contribuir trabajando en equipo. Esta es una gran oportunidad para que empecemos a construir juntos la movilidad que necesita Colombia. Te invito a unirte a la Semana de la Movilidad 2020 desde cualquier lugar del país. Compártenos las actividades que realizarás del 21 al 27 de septiembre desde tu territorio y construyamos juntos de manera armónica una movilidad por la vida. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.